La historia del pozolero, el hombre que disolvía cuerpos para el narco. En los años más oscuros del narcotráfico en México, cuando Tijuana se convirtió en un campo de guerra entre los cárteles, surgió un personaje cuya labor era tan siniestra como necesaria para los criminales que servía. Su nombre era Santiago Mesa López, pero pocos lo conocían así. En las calles, todos lo llamaban el pozolero, o el pozolero, el hombre que hacía desaparecer cuerpos humanos como si estuviera cocinando pozole. 1. Los orígenes de un hombre común. Santiago Mesa nació en 1964, en un pequeño pueblo del estado de Nayarit. Era un hombre humilde, de familia trabajadora, acostumbrado al sol, al cemento y a la pala. Desde joven se dedicó a la albañilería y al campo, buscando sobrevivir con lo poco que podía ganar. Con el paso de los años, como muchos otros, emigró al norte, a Tijuana, una ciudad que prometía trabajo, dinero y oportunidades. Pero también era una ciudad marcada por la violencia y el poder de los Arellano Félix, el cártel que dominaba la frontera con Estados Unidos. Al principio, Mesa solo era un albañil contratado por personas que decían ser empresarios. Nadie hacía muchas preguntas. Pero en un mundo donde los cárteles controlaban barrios enteros, era cuestión de tiempo antes de que su destino se cruzara con el de ellos. 2. El oficio del horror. Un día, uno de los hombres del cártel le ofreció un trabajo diferente. Le dijeron que necesitaban a alguien de confianza, alguien que no hablara y supiera manejar herramientas. Le pagarían bien. Cuando aceptó, no sabía lo que estaba a punto de hacer. Su nueva tarea consistía en hacer desaparecer los cuerpos de los enemigos del cártel. Le entregaron tambos metálicos, sosa cáustica y agua. Le enseñaron a calentar la mezcla hasta que hirviera. Luego, metían los cuerpos dentro. La sosa cáustica disolvía la carne, los órganos, todo, hasta que solo quedaban fragmentos de hueso, grasa y cenizas. Después, lo que quedaba se arrojaba a la tierra o al drenaje. Así, no quedaba evidencia. Nada que los policías pudieran encontrar. Santiago Mesa declaró años después que al principio sintió miedo, incluso asco, pero que se fue acostumbrando. Yo no mataba a nadie, dijo en una de sus declaraciones, nomás los deshacía. Por cada cuerpo recibido, le pagaban entre $300 y $600. En su mente, era solo un trabajo más. 3. El poder de El Teo y los años del terror. Durante los años 2000, Tijuana se volvió un infierno. El cártel de los Arellano Félix se fragmentó, y uno de sus miembros, Teodoro García Cimental, alias El Teo, inició una guerra interna contra sus antiguos jefes. En medio de esa lucha, las calles se llenaron de cuerpos. Sicarios, policías, inocentes confundidos con enemigos. La muerte era diaria. Y cada vez que alguien caía, Santiago Mesa recibía un encargo más. Se calcula que disolvió entre 300 y 600 personas, aunque nunca se sabrá la cifra exacta. Trabajó en distintos lugares conocidos como casas de seguridad, situadas en las afueras de Tijuana. Uno de ellos fue apodado La Gallera, un terreno donde, años después, se encontraron miles de fragmentos óseos humanos. 4. La captura. El 23 de enero de 2009, tras meses de investigación, el ejército mexicano montó un operativo en Ensenada, Baja California. Allí fue capturado Santiago Mesa López. Cuando lo detuvieron, los soldados pensaron que era un trabajador más, un albañil común. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban frente al hombre que había borrado del mapa a cientos de personas. Durante su interrogatorio, Mesa habló sin resistencia. Confesó lo que hacía con una calma que helaba la sangre. Explicó los pasos, los materiales, los tiempos. Dijo que nunca mató a nadie, que solo cumplía órdenes. Su testimonio fue grabado, y las imágenes recorrieron el país. Un hombre de rostro sencillo, casi campesino, describiendo cómo hervía cuerpos humanos. En sus propias palabras, yo nomás los echaba al tambo, le ponía sosa y agua. En unas horas ya no quedaba nada. Los lugares del espanto. Después de su confesión, las autoridades encontraron varios de los sitios donde el pozolero había trabajado. En un predio conocido como El Gallero, en Tijuana, excavaron toneladas de tierra y encontraron más de 14,000 fragmentos óseos.
Los forenses pasaron años tratando de identificar a las víctimas, pero el daño químico era tan severo que muy pocos restos pudieron ser reconocidos. Aún así, esos lugares se convirtieron en santuarios de la memoria, donde familiares de desaparecidos acuden a rezar y a buscar cualquier señal de sus seres queridos. En ese terreno, las madres colocaron cruces, fotografías y nombres. Lo que fue una fosa clandestina se transformó en símbolo del dolor y la búsqueda de justicia. 6. El juicio y la prisión. Santiago Meza fue acusado de delincuencia organizada, encubrimiento e inhumación ilegal. Aunque su papel fue el de colaborador, las autoridades mexicanas lo señalaron como pieza clave del aparato criminal. Fue trasladado a un penal de máxima seguridad. Nunca se le pudo comprobar directamente el número de víctimas. Y hasta hoy no se le condenó por homicidio, ya que, según la ley, él no mataba. Solo hacía desaparecer los cuerpos. Aún así, su figura quedó marcada para siempre como símbolo del horror. Su nombre se volvió leyenda urbana y en los barrios de Tijuana aún se cuentan historias del hombre que cocinaba cuerpos. 7. El mito del pozolero. Con el paso del tiempo, el pozolero se convirtió en un personaje oscuro dentro de la historia reciente de México. Su historia fue contada en documentales, series y reportajes, como ejemplo de cómo la violencia puede deshumanizar a alguien hasta el extremo. Muchos se preguntan cómo un ser humano puede acostumbrarse a algo así. Él mismo dijo en una entrevista que ya no sentía nada, que al principio vomitaba, pero después ya no. Su justificación siempre fue la misma. Tenía que hacerlo. Era mi trabajo. 8. El legado del horror. El caso del pozolero marcó un antes y un después. Mostró la profundidad del terror del narcotráfico y la magnitud del dolor de las familias que aún buscan a sus desaparecidos. También reveló la indiferencia con la que muchos criminales como Meza veían la vida humana. En los lugares donde él trabajó, hoy hay organizaciones que exigen justicia y verdad. Cada fragmento óseo encontrado representa una historia, una persona, una familia que sigue esperando respuestas. 9. Reflexión final. La historia del pozolero no es solo la de un hombre que disolvía cuerpos, es la historia de un país que ha tenido que enfrentarse a sus propios monstruos. Santiago Meza López fue, en muchos sentidos, un engranaje más de una maquinaria de muerte. Pero su testimonio y los restos que dejó tras de sí nos recuerdan lo frágil que puede ser la humanidad cuando la violencia se vuelve costumbre. En sus propias palabras, cuando fue interrogado y le preguntaron si dormía tranquilo, respondió: «Sí, duermo bien. Yo solo hacía mi trabajo». Esa frase, más que ninguna otra, resume el horror. Cuando la barbarie se vuelve rutina y el mal se disfraza de oficio. Epílogo. Hoy, más de 15 años después de su captura, el nombre del pozolero sigue siendo un eco que recorre los márgenes del país. En Tijuana, las madres buscadoras siguen encontrando restos humanos en los mismos lugares donde él trabajó. Cada hallazgo es una pequeña victoria contra el olvido, una forma de devolverle rostro y nombre a los desaparecidos. La historia del pozolero no es solo la de un hombre. Es la de cientos de vidas que se desvanecieron en el ácido, y la de un país que todavía busca la verdad entre la tierra y la memoria.